Repiensa la fe católica, un podcast para cuestionarte aquello que crees que cree la Iglesia. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues qué emoción estar ya en el 5º episodio de este podcast. Me ha encantado hacerlo porque me han llegado muchas preguntas, muy buenos comentarios y sobre todo me ha ayudado a mí mismo a darle un buen repaso a mi fe, a profundizar en aquello en lo que creemos, a encontrar esas razones, esos motivos, esa historia que no tiene simplemente un fundamento de hace 10 años, 20 años, sino un fundamento de hace más de 2000 años, porque también contamos con la tradición judía. Y por eso Repiensa la fe católica me está ayudando a renovarme incluso a mí mismo. Espero que a ti también y que me sigas ayudando a compartirlo para que más personas puedan escuchar qué es lo que de verdad piensa la fe católica. No lo que dicen que dice, no lo que piensan que piensa, sino lo que de verdad piensa la fe católica. La vez pasada nos centramos mucho en esa palabra de Dios escrita, este depósito de la fe que tiene dos principales contenidos, que es esa palabra de Dios escrita, que conocemos como la Biblia, y la tradición, esa entrega de parte del depósito de la fe que no está escrita en la palabra escrita de Dios, pero que sí es una palabra transmitida. Y esta palabra transmitida, llamada también sagrada tradición, pues está en muchas partes, pero de una manera especial se ha ido conservando como en un resumen en lo que llamamos credo. El credo viene del latín, que significa simplemente yo creo. Y es lo que decimos. Creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, creo en la Iglesia, en el Espíritu Santo, creo. Es decir, yo creo. Es precioso porque es como una fórmula catequética que nos está dando la teología en pastillas súper comprimidas. Ahí está la esencia de lo que creemos como católicos. Y por eso lo usamos mucho. Lo usamos en los domingos, lo usamos también en las solemnidades, en las fiestas más importantes, y nos ayuda a repetirlo para que nos recuerde que no estamos creyendo en una simple doctrina sin ningún fundamento, sino que estamos creyendo en una revelación que comienza con el Padre, que continúa con este Hijo y después llega a su plenitud también con el Espíritu Santo. Y el día de hoy quiero reflexionar con ustedes en uno de estos credos. Hay muchos credos. Fundamentalmente en la liturgia se usa el credo de los apóstoles, que es una especie más resumida, y el más largo es lo que llamamos el credo niceno-constantinopolitano, o simplemente el credo de Nicea. Se llama así porque fue hecho en Nicea, en el concilio de Nicea, y después en el concilio de Constantinopla. Y este credo es un poquito una versión más desarrollada del credo de los apóstoles. Y por eso me voy a centrar el día de hoy en explicar, obviamente, a grosso modo, a grandes rasgos, las verdades que se están transmitiendo en este credo. Ya más adelante, en los siguientes episodios, seguiremos desentrañando más profundamente cada verdad. Pero en este episodio quiero profundizar simplemente en los aspectos generales. Comienza el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cuando un católico dice que cree en Dios Padre, que es creador, no está hablando de una especie de artesano que toma algo que ya existía y que lo crea, que lo arma, que lo modela. Por el contrario, lo que la Iglesia cree es que Dios creó todo de la nada. No existía nada de este mundo material y Dios lo crea, le da inicio. De Él provenimos, de Él venimos, es creador del cielo y de la tierra, es decir, de todo lo que existe. Muchas personas dicen, bueno, pero entonces la evolución ¿dónde entra? Y el Big Bang, y etcétera, etcétera, ¿no? Estas teorías, que son teorías, no están peleadas con este principio. La Biblia obviamente nos pone y nos recuenta una manera adecuada para que podamos entender un poquito más qué significa esta creación, pero no significa que lo hizo así tal cual Dios, que Dios estaba paseando por ahí, que Dios simplemente pues tenía que descansar.
Simplemente la fe nos indica que Dios creó todo de la nada. ¿Cómo lo hizo? Eso ya podemos investigarlo con la ciencia y si hay pruebas fidedignas y ciertas, las podríamos aceptar. La iglesia no está peleada con la ciencia, la iglesia no está peleada con una posible teoría adecuada de la evolución. Adecuada, porque hay otras que son ideologías y eso, ninguna ideología nos lleva a la verdad nunca. Entonces, este Padre es el creador del cielo y de la tierra. Continúa. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. También en la liturgia decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etcétera, etcétera. No, por Cristo nuestro Señor. ¿Qué significa esta palabra Señor? Señor viene del griego Kyrios, que significa Señor, pero que estaba dirigido a Dios. Lo mismo en hebreo, la palabra Adonai significa también Señor, pero también es atribuida únicamente a Dios. Entonces, cuando nos referimos a Cristo como Señor, nos referimos a Cristo como Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, es decir, también nuestro Dios como el Padre. Fíjense qué hermoso. ¿Saben lo que significa la palabra Jesús? Jesús viene de la palabra hebrea Yeshua y quiere decir Dios salva. Los católicos creemos que Dios y solamente Dios salva. Que solamente Dios es capaz de redimirnos y por eso es precioso. Otra palabra que se le atribuye a Jesús es Cristo. No es que Jesús se llamaba Jesús Cristo, porque el Cristo era un apellido, como si José fuera José Cristo, porque en aquella época no existían este tipo de apellidos, sino que lo que significa es ungido. Ese ungido de Dios, es decir, ese elegido de Dios. También la palabra Mesías viene se refiere a eso, a la palabra ungido. Este Jesús que es Señor, que es ungido por Dios a través del Espíritu Santo para salvarnos. ¡Qué maravilla! Para tenernos un amor incondicional. Jesús nos ama incondicionalmente porque Jesús es Dios. Siguiente artículo de este credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús es un hombre real, tan real como tú y yo. Ya se afirmó esa naturaleza divina, Jesús es Señor. Ahora se afirma también esa naturaleza humana, real. Tuvo una madre real, que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, pero tuvo una madre real. Se encarnó, es decir, se hizo carne. De ahí viene la palabra encarnación. Se hizo carne, tomó carne como nosotros. Se hizo cuerpo como tú y como yo, igual que tú y que yo. ¡Qué impresión! Con los mismos órganos, con la misma manera de aprender, con la misma manera de hablar, de escuchar, de ver, de sentir. Lo mismo, este Dios inmenso, infinito y eterno se hace hombre como tú y como yo. ¡Qué riqueza tenemos en el cristianismo! No ha habido ninguna otra religión que haya atrevido a afirmar esto. Dios se hizo hombre como tú y como yo. Dios se encarnó y es tan Dios como es tan hombre. Por eso el credo es capaz también de afirmar que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado. Aquí el credo nos está recordando que Cristo es tan hombre como tú y como yo, y que sufría como tú y como yo, que también experimentó la muerte como tú y como yo algún día la experimentaremos, y que con su gracia la podemos vencer, como veremos más adelante. Pero otra cosa muy importante del credo es que nos da ese marco temporal. No dice simplemente que algún día, en algún lugar, en algún momento, Dios se encarnó, vino y nos salvó. No. Nos está diciendo que en tiempos de Poncio Pilato, que existió, que era encargado por el Imperio Romano para gobernar esa provincia, ahí, en ese momento histórico,
Dios caminó por aquí. No sé si has tenido el regalazo de ir a Tierra Santa. Si no lo has tenido, ojalá que algún día puedas ir, que puedas ir ahorrando para poder llegar a ese lugar hermosísimo donde lo que más impresiona es decir, aquí, por aquí pasó, aquí se encarnó, aquí es esto milagro, aquí resucitó, porque Cristo es un ser humano real. Es tan hombre como tú y como yo. Eso estamos acostumbrados a decirlo, pero realmente, o sea, cuando uno lo piensa, el cerebro explota y el corazón ni se diga. Surge un gran amor para este Dios que nos ama tanto que se hace como nosotros. Gracias, Señor, gracias de todo corazón, porque te has hecho como nosotros. Y porque sufriste como nosotros, porque moriste como nosotros. Pero ahí no se queda la cosa. Muere y después dice el credo, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Recordemos que estamos hablando de este credo de los apóstoles que la tradición atribuye a los 12 apóstoles. ¿Qué significa infiernos? Infierno aquí no significa al lugar de los condenados, en donde creen que los cristianos, perdón, en donde creen los cristianos que va a estar el diablo y aquellas personas que se hayan condenado. No, aquí se refiere a los infiernos en el sentido que era una palabra usada por los judíos y los antiguos cristianos para describir el lugar de los muertos, tanto de buenos como de malos. Es decir, estaban allí esperando a que Cristo los redimiera. Era el lugar, por ejemplo, donde estaban las almas de Adán y Eva, Abraham, Isaac, Salomón, todos ellos, todos los que vivieron justamente también antes de Cristo. Entonces Cristo desciende a los infiernos y también reciben ese anuncio de la fe. Pero lo más importante es lo que sigue. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo asumió todas las consecuencias de los muertos, baja a esos infiernos, está 3 días allí, pero al tercer día resucita. ¡Qué impresionante! Esto también es, o sea, nos explota el corazón, nos explota el cerebro. ¿Cómo que resucitó? Resucitar no como Lázaro, porque Lázaro resucitó pero volvió a morir. No como la niña que también resucitó Jesucristo, sino que resucitó para siempre. Para siempre. No es como esos testimonios que dicen, no, es que clínicamente murió unos minutos, pero después revivió. No, no, no. Cristo estaba muerto de verdad. La muerte, para la filosofía, es la separación del cuerpo y el alma. Realmente aquí hubo una separación del cuerpo humano de Cristo y de su alma humana. Resucitar significa volver a tener vida. Pero el siguiente artículo nos dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. La ascensión significa que esa resurrección no va a terminar porque ya llegó al cielo con su cuerpo humano. ¡Qué misterio tan grande! Un ser humano, Jesucristo, asciende a los cielos. Está ahí en la eternidad, con un cuerpo glorioso, pero un cuerpo humano. Y es tan hombre como lo es Dios. Es que no podemos cansarnos de repetirlo, no podemos cansarnos de orar, de platicar con Él sobre esto. ¿Cómo es posible, Señor, que tú hayas asumido la naturaleza humana para siempre? Porque ya no hay vuelta atrás. Se encarnó, se hizo hombre. Inseparablemente su naturaleza humana está unida a su naturaleza divina. Desde allí, dice el siguiente artículo, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Este artículo nos está hablando de esa segunda venida de Cristo al final del mundo, donde vendrá como juez. Los cristianos creemos que al momento de la muerte hay un juicio personal.
Un juicio donde pues se ve cómo nos comportamos, se pone, por decir, en la balanza a ver qué tanto amamos. Por eso decía San Agustín que mi amor es mi peso. Qué tanto amamos, y en base a eso, pues uno mismo adquiere su sentencia. Ahí está Cristo, ahí está Dios, pero es, al ser el justo, a fin de cuentas, simplemente asumimos las consecuencias de nuestros actos. Juicio personal. Pero después va a haber al final de los tiempos un juicio final, que es como una especie de juicio general, donde todos los juicios privados serán dados a conocer para que pues, se conozca quién habita en el cielo, en el infierno, y la razón de ello. Y se va a hacer como ese juicio en general de cómo nos fue a la humanidad, cómo cuidamos lo que recibimos, cómo recibimos a Dios. No es una especie de apelación de nuestro juicio personal. No es una segunda oportunidad. Es simplemente como un juicio general, como cerrar, por decir así, el ciclo. Artículo 8. Creo en el Espíritu Santo. Esta parte nos recuerda que Dios es Padre, es Hijo, pero también es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre y como lo es el Hijo. No se trata de una fuerza como en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es una fuerza impersonal. No. El Espíritu Santo es una persona real. Forma parte de esa Santísima Trinidad y tiene un poder enorme para salvarte, para consolarte, para elevarte, para enseñarte, para darte tantas y tantas cosas que necesitamos. Un libro del padre Rollo Marín sobre el Espíritu Santo se titulaba El Gran Desconocido. Y es que sí, conocemos mucho tal vez del Padre, le rezamos a través de la oración del Padre Nuestro, conocemos mucho de Jesucristo por los Evangelios, hablamos mucho con Él, pero a veces hay poco conocimiento del Espíritu Santo. Y en este Espíritu Santo encontramos tal cantidad de dones, tal cantidad de regalos, que te animo a que profundices en Él, a que hables con Él, a que le pidas antes de cada actividad: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Dirígete a Él y Él cambiará tu vida. Artículo 9. Creo también en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. La Santa Iglesia Católica no es un mal necesario, sino que tiene una dimensión y un aspecto esencial en la vida espiritual. Cristo mismo, explícitamente en Mateo 16, le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, esa eclesia en griego, esa congregación. Este papel de la iglesia es continuar la misión de Cristo, esta misión de enseñar, de santificar, de gobernar, es decir, de ser profeta, sacerdote y rey. Se continúa a través de la iglesia, a través del magisterio, a través de sus autoridades, a través de los sacramentos, a través de la predicación. Tenemos tantos regalos, tantas cosas que podemos disfrutar. Y la frase de la comunión de los santos quiere decir que la iglesia no incluye solamente a las personas vivas y bautizadas, sino también a aquellas personas que están en tránsito al cielo, es iglesia purgante, que está en el purgatorio, y a las personas que ya están en la iglesia triunfante del cielo. Somos en la iglesia y tenemos esa comunión de los santos. Por eso, cuando alguien muere, podemos todavía platicar con él, porque está en el cielo y formamos parte de este cuerpo. Podemos todavía, por decirlo así, rezarle a él para que interceda ante Dios por nosotros. Artículo 10. Creo también en el perdón de los pecados. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a liberarnos del pecado. El catolicismo cree que los pecados, el pecado original y aquellos que se pudieron haber cometido cuando uno es adulto y no se ha bautizado, se perdonan en el bautismo. Pero después, esa salvación se hace concreto en otro regalazo que tenemos, que es el sacramento de la confesión. La confesión es difícil. La confesión no es fácil ni para el que la hace ni para el que confiesa. Pero es un regalo enorme donde ahí se vuelca la misericordia de Dios.
donde recibimos ese abrazo de Dios que me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y siempre que me pidas perdón, aquí me tendrás. También qué regalo tenemos allí. La Madre Teresa de Calcuta decía, no es que Dios nos pide que triunfemos, sino que nos pide que seamos fieles. En otras palabras, que si nos equivocamos, que volvamos esa fidelidad. Artículo 11, penúltimo. Creo en la resurrección de la carne. La resurrección de la carne no es una reencarnación. Los católicos no creemos en la reencarnación, porque no creemos que nuestro ser cambia en esencia. Seguimos siendo seres humanos cuando resucitamos. Volveremos a tomar un cuerpo, pero un cuerpo glorioso. Un cuerpo hermoso, un cuerpo que ya no va a morir más. No es que vamos a resucitar y entonces moriremos y tendremos que reencarnarnos y así eternamente. No, tendremos este cuerpo glorioso. Qué padre, qué emoción poder tener este cuerpo por fin que no sufrirá y que será un cuerpo con esas bendiciones que Dios le dará en su gloria. Y finalmente, creo en la vida eterna. El cielo. Me apasiona el cielo, porque estamos hechos para el cielo. Me apasiona pensar que algún día llegaremos juntos al cielo. Me impresiona pensar que ahorita que no te estoy viendo a ti, que me escuchas, allá te podré ver, allá podremos platicar, allá podremos tener esa comunión de los santos de manera más plena, ya sin los límites de este mundo. El cielo es la promesa del amor eterno y tenemos que hacer todo lo que está en nuestra parte para recibir la gracia de Dios y ponerla por obra, para conquistar ese cielo que se nos regala como una gracia, pero que también se nos propone como una tarea, porque dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Vemos que la Iglesia Católica tiene una riqueza preciosa y que abarca desde el nacimiento hasta la eternidad. Una riqueza que es para ti, querido amigo, querida amiga. Una riqueza que tienes que conocer porque nadie ama lo que no conoce. Y conociéndola vas a irte enamorando cada vez más de este regalo, de esta riqueza, de este tesoro que tenemos como miembros de la Iglesia Católica o que puedes tener tú si quieres ser miembro de la Iglesia Católica a través del bautismo. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Dios les bendiga y, ¿por qué no?, les invito, al terminarlo, a rezar un credo para renovar nuestra fe. Dios les bendiga.